Historia real en Oaxaca. La novia que no tocó las flores. Juana Castillo, 1879. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real en Oaxaca. La novia que no tocó las flores. Juana Castillo, 1879. Capítulo 1. Las flores que mataban sin ser tocadas. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, ubicada a 1550 metros sobre el nivel del mar en Valle Amplio, conocido como Valles Centrales de Oaxaca, que estaba formado por confluencia de tres valles menores que se extendían en direcciones diferentes, creando planicie fértil de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, rodeada por montañas que formaban parte de Sierra Madre del Sur, que era cordillera, que atravesaba Oaxaca de noroeste a sureste, alcanzando altitudes que excedían 3.500 metros en picos más altos, creando barrera geográfica masiva que había aislado región durante siglos, facilitando preservación de culturas indígenas, particularmente zapotecas y mixtecas, que habían habitado región durante milenios, desarrollando civilizaciones complejas que incluían centros urbanos monumentales, particularmente Monte Albán, que había sido construido en cumbre de montaña que dominaba valle, durante período que se extendía desde 500 antes de Era Común hasta 800 de Era Común, cuando ciudad había alcanzado población máxima de aproximadamente 25.000 habitantes, convirtiéndose en centro político, religioso y comercial más importante de región, mediante control de rutas comerciales que conectaban tierras altas con costa del Pacífico, ubicada a 200 kilómetros al sur, donde productos valiosos que incluían conchas marinas usadas para fabricación de ornamentos, sal, que era commodity esencial para preservación de alimentos y para procesamiento de pieles, pescado seco que proporcionaba proteína a población de tierras altas, y algodón que era cultivado en tierras bajas cálidas, donde clima tropical permitía cultivo de fibra que era usada para fabricación de textiles, eran intercambiados por productos de tierras altas que incluían obsidiana, que era roca volcánica vítrea, extraordinariamente afilada, que era usada para fabricación de herramientas cortantes y de armas, cerámica elaboradamente decorada que demostraba maestría técnica de artesanos zapotecas, productos agrícolas que incluían maíz, frijol, calabaza y chile, que eran cultivados en terrazas agrícolas que habían sido construidas en laderas de montañas, transformando terreno inclinado en campos nivelados que prevenían erosión mediante retención de suelos y que permitían irrigación eficiente mediante canales que distribuían agua desde manantiales ubicados en partes altas, y productos de maguey, que era planta suculenta, que era cultivada extensivamente en tierras altas áridas, donde clima semiárido con precipitación anual de apenas 600 milímetros concentrados durante temporada de lluvias, que se extendía desde mayo hasta octubre, era apropiado para cultivo,
maguey que era usado para producción de fibras que eran extraídas de hojas mediante proceso laborioso, que involucraba macerar hojas en agua durante días, permitiendo que fermentación descompusiera tejidos blandos, dejando fibras, que entonces eran secadas y torcidas, creando cordeles que eran usados para fabricación de ropa, redes y cuerdas, y para producción de pulque, que era bebida fermentada, producida de savia, que era extraída de plantas maduras mediante perforación de corazón, usando herramienta afilada, creando cavidad, donde savia se acumulaba durante noche, siendo recolectada durante mañana, usando calabaza ahuecada, savia que entonces era fermentada durante varios días, produciendo bebida alcohólica de contenido moderado que era consumida ampliamente, particularmente durante ceremonias religiosas. Civilización que había declinado durante siglo IX, cuando Monte Albán había sido abandonado gradualmente debido a combinación de factores que incluían sequías prolongadas, guerras con grupos vecinos particularmente mixtecas que habitaban región montañosa al noroeste, y posiblemente cambios en patrones comerciales que habían reducido importancia de Monte Albán como centro de redistribución. Posteriormente, durante periodo colonial, que había comenzado en 1521, cuando conquistador español Francisco de Orozco había sometido región que había sido conquistada con relativa facilidad porque zapotecas habían sido previamente tributarios de Imperio Mexica, que había controlado región desde Tenochtitlan, ubicada a 450 kilómetros al norte, y habían aceptado transición a dominación española sin resistencia significativa, esperando que nuevo régimen proporcionara condiciones mejores que régimen mexica, que había impuesto tributos pesados, esperanzas que habían sido frustradas cuando españoles habían impuesto encomiendas que eran sistemas de explotación, donde conquistadores recibían derecho de cobrar tributos de poblaciones indígenas asignadas, sistema que había generado riqueza masiva para encomenderos, particularmente en Oaxaca, donde producción de grana cochinilla, que era insecto que vivía en nopales produciendo colorante rojo, extraordinariamente valioso, había generado fortunas, porque colorante era exportado a Europa, donde era usado para teñido de textiles, particularmente sedas y lanas que eran usadas por aristocracia europea que pagaba precios extraordinariamente altos por colorante que era considerado superior a todos otros colorantes rojos disponibles en época, producción que había declinado dramáticamente durante siglo XIX, cuando colorantes sintéticos habían sido desarrollados en Alemania, reemplazando colorantes naturales en mercados europeos, causando colapso de industria de cochinilla que había sido base de economía de Oaxaca durante 3 siglos coloniales, creando crisis económica durante década de 1860 que había forzado transición hacia agricultura diversificada que incluía cultivo de café en regiones montañosas donde altitud proporcionaba temperatura fresca apropiada, cultivo de caña de azúcar en regiones bajas cálidas y cultivo de maíz que continuaba siendo fundamental para subsistencia de población, en ciudad que había sido fundada oficialmente en 1532 por conquistador español Diego de Figueroa, que había establecido Villa Española en Valle, que ya estaba habitado por comunidades zapotecas, ciudad que había sido diseñada según patrón urbano español tradicional, con plaza central rectangular rodeada por edificios públicos principales, que incluían catedral, que había sido construida durante período que se extendía desde 1575, cuando construcción había comenzado, hasta 1703, cuando construcción había sido completada oficialmente, creando edificio monumental que combinaba elementos arquitectónicos de estilos renacentista, barroco
y neoclásico, palacio de gobierno que alojaba oficinas administrativas de Estado y casas de familias prominentes que habían sido construidas usando cantera verde, que era piedra característica de Oaxaca, extraída de canteras cercanas, ciudad que para año de 1879, cuando historia trágica de Juana Castillo, que voy a narrar en detalle meticuloso, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 50.000 habitantes distribuidos en área urbana, que se extendía durante aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Población que incluía aproximadamente 40% que era indígena, perteneciendo principalmente a Grupo Zapoteca, que mantenía idioma y costumbres tradicionales, particularmente en barrios periféricos y en pueblos circundantes, y 60% que era mestiza y criolla, dominando centro de ciudad y controlando economía mediante operación de negocios comerciales, haciendas y talleres artesanales. En la tarde extraordinariamente calurosa del sábado 22 de noviembre de 1879, cuando temperatura había alcanzado 32 grados centígrados, que era temperatura inusualmente alta para noviembre, que normalmente era mes templado, con temperaturas promedio de 25 grados, temperatura excepcional causada por ausencia de lluvia durante semanas previas que normalmente habría proporcionado enfriamiento, cuando cielo estaba completamente despejado, sin ninguna nube, permitiendo que sol brillara intensamente durante toda tarde, cuando viento estaba completamente calmado, creando aire inmóvil que intensificaba sensación de calor, aproximadamente a las 4 de tarde, cuando ceremonia matrimonial que había sido conducida en Templo de Santo Domingo, que era iglesia monumental, que había sido construida durante siglo XVI por frailes dominicos que habían llegado a Oaxaca para evangelizar población indígena, había concluido, y cuando procesión de salida estaba procediendo con pareja recién casada que consistía de Juana Castillo, de 22 años, hija de don Leopoldo Castillo, quien era propietario de hacienda cafetalera El Paraíso, que se extendía durante 1.000 hectáreas en región montañosa al norte de Oaxaca, donde altitud de 1.800 metros proporcionaba temperatura fresca apropiada para cultivo de café que requería sombra parcial, temperatura moderada y precipitación abundante que alcanzaba 2.000 milímetros anuales en región, hacienda que generaba ingresos anuales de aproximadamente 25.000 pesos mediante venta de café pergamino, que era café que había sido procesado removiendo pulpa de bayas, dejando grano cubierto con cáscara delgada, que era vendido a exportadores, que completaban procesamiento removiendo cáscara, produciendo café verde, que era exportado a Europa y a Estados Unidos, donde demanda era creciente, debido a popularidad creciente de bebida café, particularmente en ciudades donde establecimientos conocidos como cafeterías se habían tornado lugares sociales importantes donde clase media se reunía para conversar, leer periódicos y discutir política. Ingresos que, después de deducir costos de producción que incluían salarios de trabajadores que eran principalmente indígenas zapotecas que vivían en comunidades cercanas y que trabajaban en hacienda durante temporada de cosecha, que se extendía desde octubre hasta marzo, cuando bayas maduraban siendo recogidas manualmente, costos de procesamiento que incluían operación de molino húmedo, donde bayas eran despulpadas, fermentadas y lavadas, y costos de transporte de café desde hacienda hasta puerto de Salina Cruz, en costa del Pacífico, a 300 kilómetros de distancia. Dejaba ganancias de aproximadamente 10.000 pesos anuales que permitían que familia Castillo viviera extraordinariamente confortablemente en casa grande ubicada en Oaxaca,
conteniendo 18 habitaciones decoradas con muebles importados de Europa. Y don Silverio Ochoa, de 41 años, quien se presentaba como comerciante de productos agrícolas que supuestamente operaba negocio próspero, comprando café, cacao y tabaco de haciendas de Oaxaca para revender en mercados de Ciudad de México y Veracruz. Comerciante que, según afirmaciones, ganaba ingresos de aproximadamente 12,000 pesos anuales. Aunque esta historia era exageración extraordinaria de realidad, porque don Silverio, aunque efectivamente compraba y vendía productos agrícolas, ocasionalmente no era comerciante establecido con capital suficiente, sino era intermediario menor que ganaba apenas 3,000 pesos anuales. Y más problemático, tenía deudas de 9,000 pesos acumuladas mediante préstamos con intereses altos, caminando por pasillo central de templo hacia salida, mientras invitados que llenaban bancos de madera tallada observaban aplaudiendo según costumbre, cuando Juana estaba sosteniendo con manos enguantadas, usando guantes de encaje blanco que cubrían manos, completamente desde dedos hasta muñecas según moda de época, que especificaba que novias debían usar guantes durante ceremonia como símbolo de pureza y modestia, sosteniendo con cuidado extremo, manteniéndolo a distancia de aproximadamente 30 centímetros de rostro y de pecho ramo de flores, que había sido confeccionado por florista profesional don Próspero Hernández, que operaba taller en centro de Oaxaca, ramo que consistía de aproximadamente 50 flores que incluían rosas blancas, que eran flores tradicionales de matrimonios simbolizando pureza, gardenias que proporcionaban aroma intenso que era considerado apropiado para ceremonias, y azucenas que eran flores grandes que agregaban volumen a ramo, flores que habían sido cortadas durante mañana de matrimonio, siendo frescas y fragantes, flores que crucialmente habían sido tratadas deliberadamente con polvos tóxicos que incluían arsénico blanco, que había sido molido hasta crear polvo extraordinariamente fino, con partículas que medían apenas micrómetros de diámetro, siendo suficientemente pequeñas para permanecer suspendidas en aire durante períodos prolongados en lugar de sedimentarse rápidamente, y polvo de cantárida, que era insecto, que cuando era molido producía polvo que contenía cantaridina, que era sustancia extraordinariamente tóxica que causaba irritación severa de membranas mucosas, particularmente de nariz, garganta y pulmones cuando era inhalada, polvos que habían sido aplicados a flores mediante espolvoreado, sobre pétalos durante noche anterior a matrimonio, por florista don Próspero, que había sido sobornado con 1,000 pesos por don Silverio para contaminar ramo, polvos que, aunque eran visibles como capa delgada, blanquizca sobre pétalos, eran fáciles de confundir con polen natural o con rocío que había secado, dejando residuo blanco, particularmente porque flores eran blancas, haciendo que polvos blancos fueran menos conspicuos, polvos que cuando ramo era movido o cuando aire circulaba alrededor de flores, se desprendían de pétalos flotando en aire, formando nube invisible de partículas tóxicas que eran inhaladas por persona que sostenía ramo, método de envenenamiento extraordinariamente sofisticado que había sido diseñado para envenenar víctima mediante inhalación en lugar de mediante ingestión o contacto dérmico, que eran métodos tradicionales de envenenamiento, método que presentaba ventaja de que víctima podría ser envenenada sin necesidad de que consumiera alimentos o bebidas contaminados que podrían generar sospecha, y sin necesidad de contacto físico directo que podría dejar evidencia, pero método que requería que víctima sostuviera ramo cerca de rostro durante período prolongado, inhalando polvos que se desprendían gradualmente. Cuando Juana había sostenido ramo con cuidado extraordinario, manteniéndolo a distancia de rostro,
debido a precaución inusual que había sido motivada no por sospecha de envenenamiento que nunca había imaginado, sino por condición médica específica que había padecido desde infancia. Alergia severa a polen que causaba que cuando inhalaba polen experimentara síntomas que incluían estornudos violentos, picazón en nariz y garganta, lagrimeo y ocasionalmente dificultad respiratoria que requería tratamiento médico, condición que había sido diagnosticada por Dr. Esteban Ruiz, que había tratado Juana durante años, recomendando que evitara contacto cercano con flores, particularmente durante temporada de floración de primavera, cuando concentración de polen en aire era máxima. Recomendación que Juana había seguido rigurosamente, evitando acercar flores a rostro incluso durante matrimonio, cuando sostenimiento de ramos cerca de rostro era costumbre tradicional, precaución que aunque había protegido parcialmente contra inhalación masiva de polvos tóxicos, no había protegido completamente, porque incluso sosteniendo ramo a distancia de 30 centímetros polvos que se desprendían de flores, cuando ramo era movido durante procesión de salida, flotaban en aire siendo inhalados en concentraciones, que aunque eran menores, que concentraciones que habrían sido inhaladas si ramo hubiera sido sostenido directamente frente a rostro, eran suficientes para causar envenenamiento, porque dosis acumulada durante 50 minutos de procesión desde templo hasta casa de familia Castillo, donde recepción sería celebrada, durante los cuales Juana había sostenido ramo constantemente, moviéndolo ocasionalmente cuando saludaba invitados, creando movimiento que causaba que polvos se desprendieran continuamente. Había sido aproximadamente 200 miligramos de arsénico y aproximadamente 50 miligramos de cantaridina, que eran dosis que combinadas eran masivamente letales. Esta es la historia de Juana Castillo, quien tenía 22 años, cuando se casó con don Silverio Ochoa el 22 de noviembre de 1879, en Templo de Santo Domingo, en Oaxaca, quien sostuvo ramo de flores que había sido contaminado deliberadamente con polvos tóxicos durante procesión de salida de templo, quien debido a alergia a polen evitó sostener ramo cerca de rostro, manteniéndolo a distancia, protegiendo parcialmente contra inhalación masiva, pero no protegiendo completamente porque polvos que se desprendían flotaban en aire siendo inhalados gradualmente, quien comenzó a experimentar síntomas de envenenamiento aproximadamente 4 horas después de ceremonia, quien murió el 23 de noviembre después de agonía de 12 horas, y cuya muerte generó investigación que revelaría que ramo había sido contaminado con arsénico y cantaridina, que florista había sido sobornado por don Silverio para aplicar polvos, que método había sido diseñado para envenenar mediante inhalación, que precaución de Juana de evitar sostener ramo cerca de rostro había retardado muerte, pero no había prevenido envenenamiento fatal, y que conspiración había sido motivada por codicia con don Silverio, planeando heredar dote de 25,000 pesos. Capítulo 2. Oaxaca en 1879 y la economía del café. El año de 1879 encontró a México bajo gobierno del presidente Porfirio Díaz, que había asumido poder en 1876 mediante golpe militar conocido como Plan de Tuxtepec, derrocando presidente Sebastián Lerdo de Tejada, gobierno que había iniciado período que eventualmente sería conocido como Porfiriato, que duraría 34 años hasta 1910, cuando Revolución Mexicana lo derrocaría. Oaxaca específicamente era estado caracterizado por geografía montañosa extraordinariamente diversa, que creaba múltiples zonas climáticas permitiendo cultivo de productos variados, economía que estaba basada en agricultura, particularmente cultivo de café,
que había sido introducido durante década de 1830 y que había expandido dramáticamente durante década de 1870, cuando precios internacionales de café habían aumentado, creando incentivo para establecimiento de plantaciones. La economía de Oaxaca estaba basada en café, que era cultivado en aproximadamente 300 haciendas en regiones montañosas, en agricultura de subsistencia practicada por comunidades indígenas que cultivaban maíz en parcelas pequeñas, en artesanía, particularmente producción de textiles usando técnicas tradicionales, y en comercio limitado. La sociedad de Oaxaca estaba estratificada con élite pequeña de propietarios de haciendas cafetaleras y de comerciantes que constituía aproximadamente 5% de población, controlando aproximadamente 60% de riqueza, clase media modesta de propietarios de haciendas menores, comerciantes locales y profesionales que incluía familia Castillo, que constituía aproximadamente 10%, y mayoría de población que era indígena trabajando como agricultores de subsistencia o como trabajadores en haciendas ganando salarios mínimos. Para mujeres de familias de clase media alta como Juana, vida ofrecía educación básica, participación limitada en sociedad, expectativa de matrimonio apropiado. Capítulo 3. Juana Castillo y la hacienda. El paraíso. Juana Castillo había nacido en 1857 en Hacienda El Paraíso, en familia de cafetaleros que habían establecido operación durante década de 1840. Su abuelo, don Sotero Castillo, había comprado tierras en 1842. Había plantado primeros cafetos usando esquejes obtenidos de Guatemala, donde café había sido cultivado durante décadas. Su padre, don Leopoldo, había heredado en 1868. Había expandido cultivos mediante compra de tierras adicionales. Había introducido técnicas modernas de procesamiento. Su madre, doña Ambrosia, continuaba activa supervisando administración doméstica. Juana era segunda de 5 hijos, que incluían hermano mayor, Nepomuceno, de 26 años, que trabajaba en Hacienda, hermanas menores Filomena, de 20 años, y Genoveva, de 18, y hermano menor Atanasio, de 16. A sus 22 años, Juana era mujer de apariencia delicada con constitución frágil, personalidad reservada, educación básica que incluía alfabetización y catecismo. La condición médica crucial que definiría evento fatal era alergia severa a polen, que había sido diagnosticada durante infancia cuando doctor Ruiz había notado síntomas recurrentes, condición que había causado que Juana evitara contacto cercano con flores durante toda vida. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 12,000 pesos, participación en hacienda valorada en 15,000 pesos, ajuar valorado en 3,000 pesos, total de 30,000 pesos. El cortejo por don Silverio había comenzado en junio de 1879, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial. Había continuado durante 5 meses con don Silverio visitando Hacienda regularmente, demostrando conocimiento de comercio de café. Cuando había propuesto matrimonio en octubre, don Leopoldo había aceptado después de investigación superficial que había confirmado que don Silverio compraba y vendía café, pero que no había revelado deudas. Juana había aceptado con convicción de haber encontrado esposo apropiado. Lo que no sabía era que don Silverio tenía deudas de 9,000 pesos y que planeaba asesinarla para heredar dote. Capítulo 4. La conspiración del ramo envenenado. Don Silverio Ochoa había desarrollado plan extraordinariamente sofisticado que explotaba método inusual de envenenamiento mediante inhalación de polvos tóxicos. Había identificado que novias sostenían ramos de flores durante ceremonias, que ramos eran sostenidos cerca de rostro durante periodos prolongados,
que inhalación de polvos aplicados a flores podría causar envenenamiento sin necesidad de ingestión. Había seleccionado combinación de arsénico blanco y cantaridina como venenos porque ambos, cuando eran molidos en polvo fino, podían ser aplicados a flores y podían causar envenenamiento cuando eran inhalados. Había reclutado florista don Próspero, que operaba taller en Oaxaca, que tenía deudas de 1,500 pesos, que había aceptado participar mediante promesa de pago de 1,000 pesos. Conspiración había sido planeada meticulosamente. Don Próspero prepararía ramo usando flores blancas que disimularían polvos blancos. Aplicaría polvos espolvoreando sobre pétalos durante noche anterior a matrimonio. Entregaría ramo durante mañana de matrimonio sin revelar contaminación. Don Próspero había obtenido arsénico blanco de botica, afirmando necesitar para preparación de insecticida usado para proteger flores de plagas. Había obtenido cantáridas, que eran insectos secos, que se vendían en boticas para preparación de preparaciones medicinales controversiales. Había molido usando mortero hasta crear polvos extraordinariamente finos. Durante noche del 21 de noviembre, había aplicado aproximadamente 5 gramos de mezcla de polvos a ramo, espolvoreando uniformemente sobre pétalos. Método presentaba desafío que don Silverio no había anticipado completamente. Juana, debido a alergia a polen, evitaría sostener ramo cerca de rostro, reduciendo inhalación de polvos. Pero incluso con precaución, dosis inhalada sería suficiente para causar envenenamiento fatal, aunque muerte sería más lenta que planeado. Capítulo 5. La agonía de Juana. Procesión desde templo hasta casa. Había durado aproximadamente 50 minutos, durante los cuales Juana había sostenido ramo a distancia, inhalando polvos que se desprendían. Durante recepción que había comenzado a las 5 de tarde, Juana había continuado sosteniendo ramo durante primera hora según costumbre. Había colocado ramo en mesa durante banquete. Aproximadamente a las 8 de noche había comenzado a experimentar síntomas. Irritación severa de nariz y garganta que se manifestaba como sensación de ardor, tos seca que había comenzado como irritación leve, progresando a tos persistente. Durante hora siguiente, síntomas habían intensificado. Irritación había progresado a dolor severo en garganta. Tos había tornado violenta produciendo esputo que contenía sangre. Había comenzado a experimentar dificultad respiratoria. Doña Ambrosia había llevado a Juana a habitación privada. Había enviado mensajero para convocar doctor Ruiz. Durante horas subsecuentes síntomas habían progresado. Dificultad respiratoria había tornado severa con Juana, respirando rápidamente pero superficialmente. Había comenzado a experimentar náusea y vómito causados por arsénico que había sido absorbido en torrente sanguíneo después de inhalación. Dolor abdominal había comenzado. Convulsiones habían comenzado. Doctor Ruiz había llegado aproximadamente a medianoche, encontrando Juana en estado crítico. Había reconocido síntomas como consistentes con envenenamiento, pero inicialmente no había identificado veneno específico. Había intentado tratamiento con morfina para controlar dolor, con fluidos, con oxígeno usando aparato rudimentario. Pero dosis combinada de arsénico y cantaridina había sido masiva y daño a pulmones había sido severo. Juana Castillo murió aproximadamente al mediodía del 23 de noviembre después de 12 horas de agonía. Doctor Ruiz declaró que muerte había sido causada por envenenamiento mediante inhalación y que investigación era necesaria. Capítulo 6. La investigación del ramo contaminado. Alguacil. Don Hermenegildo Salinas había iniciado investigación interrogando doctor Ruiz, que había explicado síntomas consistentes con envenenamiento por inhalación de sustancia tóxica.
Interrogatorio de familia había revelado que Juana había sostenido ramo de flores durante ceremonia y durante recepción, que había evitado sostener cerca de rostro debido a alergia. Examen de ramo que todavía estaba en casa había revelado descubrimiento crucial. Pétalos de flores mostraban residuo blanquizco que cuando fue examinado bajo lupa mostraba ser polvo en lugar de polen natural. Análisis de polvo por Dr. Ruiz mediante pruebas químicas había revelado presencia de arsénico y de cantaridina. Ramo fue contaminado deliberadamente con polvos tóxicos, doctor había declarado. Juana fue envenenada mediante inhalación de polvos que se desprendían de flores. Precaución de sostener ramo a distancia retardó muerte, pero no previno envenenamiento. Investigación había enfocado en quién había preparado ramo. Interrogatorios habían identificado florista Don Próspero. Arresto de Don Próspero y interrogatorio bajo presión había resultado en confesión, implicando Don Silverio como conspirador principal. Búsqueda de taller de Don Próspero había revelado polvos residuales de arsénico y cantaridina, mortero usado para moler, evidencia de preparación. Búsqueda de casa de Don Silverio había revelado documentos mostrando deudas de 9,000 pesos. Don Silverio Ochoa fue arrestado. Confesó bajo presión. Capítulo 7. El juicio de las flores asesinas. Juicio de Don Silverio Ochoa y Don Próspero Hernández. Comenzó en enero de 1880 en Oaxaca, generando escándalo. Evidencia fue devastadora. Autopsia confirmando arsénico y cantaridina en pulmones y sangre de Juana, análisis de ramo revelando polvos tóxicos, testimonio de Dr. Ruiz sobre envenenamiento por inhalación, confesiones de ambos acusados, deudas de Don Silverio proporcionando motivo. Dr. Ruiz testificó: Juana murió de envenenamiento por inhalación de arsénico y cantaridina aplicados a ramo de flores. Síntomas comenzaron con irritación severa de vías respiratorias, progresando a fallo pulmonar. Precaución de sostener ramo a distancia. Debido a alergia retardó muerte, pero no previno envenenamiento, porque polvos flotaban en aire siendo inhalados gradualmente. Fiscal argumentó: acusados desarrollaron plan extraordinariamente sofisticado que usó método inusual de envenenamiento mediante inhalación. Don Próspero aplicó polvos tóxicos a ramo. Juana sostuvo durante ceremonia inhalando venenos que se desprendían. Evitó sostener cerca de rostro debido a alergia, pero precaución no fue suficiente. Murió en agonía terrible. Es conspiración motivada por codicia que transforma símbolo de belleza y pureza. Ramo de novia en arma letal. Veredictos. Ambos culpables de homicidio premeditado con circunstancia agravante de uso de veneno y premeditación extraordinaria. Sentencias. Muerte por fusilamiento. Don Silverio Ochoa y Don Próspero Hernández fueron ejecutados en Oaxaca el 15 de abril de 1880. Últimas palabras de Don Silverio. Método fue sofisticado usando inhalación en lugar de ingestión. Juana evitó sostener ramo cerca de rostro debido a alergia, retardando muerte pero no previniendo envenenamiento. Análisis de polvos en flores reveló conspiración. Epílogo. Caso estableció precedentes. Ramos de novia fueron inspeccionados antes de ceremonias. Floristas fueron regulados más estrictamente. Análisis de polvos en flores se tornó práctica en casos de muerte súbita. Ramo que había sido contaminado fue preservado en Museo de Medicina Legal de Oaxaca con inscripción: el ramo de Juana Castillo, contaminado con arsénico y cantaridina, causando muerte por inhalación. Víctima evitó tocar flores, pero inhaló polvos tóxicos que se desprendían. Familia Castillo estableció fondo educando sobre peligros de inhalación de sustancias tóxicas.
caso fue citado durante décadas como ejemplo de sofisticación criminal que requiere investigación científica. Descansa en paz, Juana Castillo. Evitaste tocar flores debido a alergia, pero inhalaste polvos que mataron. Precaución retardó muerte, pero no previno envenenamiento. Investigación reveló verdad. Justicia prevaleció. Si esta historia te conmovió, da me gusta y suscríbete. Activa notificaciones. ¿Qué opinas sobre este método de envenenamiento? Comparte pensamientos. Gracias por escuchar Historia de novia que no tocó las flores. Que Memoria de Juana nos enseñe que peligros pueden venir de formas inesperadas, que precauciones pueden ser insuficientes, que investigación científica puede revelar métodos criminales sofisticados. Hasta próximo caso.